Pasa el mejor mes del terror de tu vida leyendo Demonios de Luna Llena y desentraña todos los misterios que oculta esta aterradora historia. Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Vaya tema el que les traigo hoy. Si E.T. el extraterrestre fuera una película de terror para adultos en vez de una cinta familiar, sin duda se parecería mucho a la historia 100% real que te contaré hoy. Se trata de un acontecimiento conocido como el caso Alyoshenka, ocurrido en Rusia a mediados de los años 90, en el que dos personajes forjarían una breve pero fuerte amistad. Dos seres alienados que estaban solos en el universo. Una anciana y un extraño ser de origen desconocido cuyos caminos se encontraron y pronto dejarían de estar solos en el mundo para hacerse compañía. Pero pronto, esta historia conmovedora en la que la anciana adoptó a esta criatura se convertiría en una historia aterradora, llena de misterios, secretos y teorías conspirativas que involucran al gobierno ruso. La historia que te contaré a continuación, te repito, es completamente real y la momia del ser está como prueba de ello, amén del testimonio de varios vecinos de la anciana que vieron a la criatura en vida cuando ella la recogió y la llevó a su casa para criarlo como si fuera su propio hijo. Hay un sinfín de secretos y datos inquietantes sobre el destino de esta anciana y el paradero de los restos de la criatura, cuyo origen sigue siendo hasta la fecha completamente desconocido. Y aunque hubo algunos escépticos, la mayoría de personas que lo analizaron, casi todos ellos científicos, afirman que ni de chiste era un ser humano deforme, como muchos dijeron en su momento. Antes de comenzar, te invito a que participes en la dinámica donde estaré sorteando 3 ejemplares de mi novela Demonios de Luna Llena, firmada y dedicada por mí. Para participar, solo tienes que seguirme en Instagram, Facebook y estar suscrito a mi canal de YouTube. Toma una captura de pantalla o una fotografía como evidencia de que ya me sigues en estas redes y adjúntalas en un correo electrónico donde me escribas cómo es que te volviste fan del terror. Mi correo electrónico lo encuentras abajo en la descripción y es necronomiconrelatos@gmail.com. Tienes hasta el 31 de octubre para participar. Ahora sí, comencemos. Nuestro oscuro relato, ocurrido en verdad, comienza en el verano de 1996, en el pueblo de Kalinovo, a 1764 kilómetros al este de Moscú, en Rusia. Nuestra heroína y protagonista, Tamara Prosvirina, de 74 años de edad, tenía una vida muy difícil. Su avanzada edad comenzaba a hacer estragos en su mente y la mujer se encontraba senil. Este elemento actuaría en su contra para muchos al momento en que su experiencia se hiciera conocida en toda Rusia y pronto en todo el mundo. Además de las pruebas que le ponía su salud física, esta mujer se encontraba deprimida, pues su hijo, de nombre Alexei, se encontraba en prisión por aquella época, debido a que había cometido un robo unos años antes. Salvo por un par de amigos y vecinos, la pobre Tamara se encontraba absolutamente sola en el mundo, únicamente esperando a que el reloj marcara su hora final, esperando
como muchas personas de la tercera edad, a que la arena en su reloj se agotara. Ella no vivía, tan solo sobrevivía, mientras escuchaba el incesante y tortuoso andar de las manecillas, viendo cómo todo se tornaba borroso y gris a su alrededor. No tenía verdaderamente un motivo para vivir, hasta esa noche de 1996, en el que algo llegaría a su vida. Una criaturita indefensa que ella supo en cuanto lo vio, necesitaba de ella y ella necesitaba de él. Durante una noche de tormenta, la mujer se topó con un pequeño bulto que se movía en un montón de arena remojada. Era algo vivo, pero no era un cachorro desamparado o un gatito, sino que aquello que se movía buscando sobrevivir a la tormenta era un ser pequeño, de forma humanoide, cabeza grande y ojos enormes, los cuales abarcaban casi todo su cráneo. Parecía ser un bebé o una cría, pero ¿de qué animal o a qué especie pertenecía? Eso no quedaba claro, pero a Tamara no le interesaba. Solo quería ponerlo a salvo de la tormenta y eso hizo. La mujer nombró al pequeño ser como Alyoshenka, que es el diminutivo del nombre Alexei, en honor a su hijo preso, a quien ella extrañaba profundamente. Aquella noche de mayo, entre ventarrones, relámpagos y el incesante caer de la lluvia, varios pobladores de la ciudad de Kishtim, en donde vivía esta mujer, en la región de los Urales, fueron testigos de una escena surrealista y extrañamente tierna. Tamara Prosvirina caminaba por la calle con algo cubierto en una manta, y fuera lo que fuese, la anciana le hablaba cariñosamente como para tranquilizarlo, y llevó así a su nuevo hijo adoptivo a casa, para alimentarlo y resguardarlo de la lluvia. Algunos de los lugareños, vecinos de Tamara, llegaron a declarar posteriormente que la mujer les presentaba a la criatura como su bebé, Alyoshenka, y estaba muy feliz y emocionada por tenerlo en su casa bajo su cuidado. La mujer, una vez más, estaba contenta y tenía un propósito en la vida. No obstante, los vecinos que no llegaron a ver a la pequeña criatura tan solo creían que la mujer había enloquecido por completo y que se había inventado a un ser que representara la figura infantil de su hijo, que, te repito, en 1996 se encontraba cumpliendo una condena en prisión debido a un robo que había cometido. Esta idea se reforzaba debido al hecho de que, como te mencioné antes, el nombre con el que Tamara había nombrado a la criatura, Alyoshenka, era una abreviatura o diminutivo del nombre ruso Alexei, el cual era el nombre de dicho hijo. Y aunque el pensamiento popular de los vecinos, incluyendo a los amigos de Tamara, durante varios días, era que la mujer había perdido la cabeza y estaba atravesando un episodio psicótico, pronto las quijadas de estas personas se vendrían hasta el suelo. Cuando algunos de los vecinos fueron a visitar a Tamara a su casa, se quedaron boquiabiertos cuando vieron que, en efecto, había un ser humanoide viviendo con ella. Al parecer, un niño o un bebé que ella cuidaba, pero definitivamente aquel personaje no era humano en lo absoluto. Sin embargo, no era un juguete o un objeto al que ella creía vivo, sino que, en efecto, aquella cosa era una criatura completamente viva, pensante y que respiraba. Los testigos describieron al ser con 20 o 25 centímetros de altura, con un cuerpo moreno o de color marrón, sin pelo, con ojos grandes y saltones, y movía sus diminutos labios haciendo sonidos chirriantes. Al verlo, atónitos, Tamara les contó cómo lo había hallado aquella noche de tormenta, días atrás, atascado en un montón de arena que estaba cerca de un pozo maloliente. Una de las testigos fue la tocaya y amiga de Prosvirina, Tamara Naumova, quien describió la cabeza del ser con forma de cebolla y reafirmó, cuando fue cuestionada al respecto, que aquel cráneo no parecía humano en lo absoluto. No sabían qué era ese ser, pero definitivamente no era un humano, y si era un animal, se trataba de uno que el ser humano no conocía. La nuera de Prosvirina también fue una de las personas que vio con sus propios ojos a la extraña pero inofensiva criatura.
Ella recalcó la boca del ser, diciendo que era de color rojo y tenía una forma perfectamente redonda. También contó que su suegra, Tamara Prosvirina, alimentaba al ser con requesón y con leche condensada, lo cual la criatura parecía disfrutar bastante. La chica también dijo que el ser parecía triste y sintió pena y dolor por la pequeña criatura cuando la vio, lejos de sentir miedo. Pero pronto se correría la voz entre los demás pobladores, aquellos en los que Tamara no había confiado para revelarles la existencia y el aspecto de su hijo adoptivo. Ella había preferido mostrárselo solo a su círculo cercano de amistades y que los demás siguieran pensando que ella estaba loca. Tristemente, como siempre, las personas con su estupidez, su codicia y su lento pensamiento terminan siendo los villanos de todas las historias y los peores monstruos de nuestro mundo. A causa de las habladurías de los borrachos y las mujeres chismosas de la cuadra, la información comenzó a tergiversarse, diciendo que este enano, como lo llamaban, era peludo y que tenía ojos azules, que sin duda era un extraterrestre y demás estupideces sin sentido. Era un juego del teléfono descompuesto. Desafortunadamente, estas habladurías e historias inventadas por una bola de idiotas sin nada que hacer crecieron y llegaron a oídos de los medios y de personas que se encontraban más arriba en las esferas del poder ruso, y esta historia conmovedora, que pudo haber tenido un final feliz, tanto para Tamara como para la criatura, viviendo juntos hasta el final de los días de la anciana, se convirtió en una pesadilla de terror. Los charlatanes del barrio comenzaron a cobrarle a los reporteros que llegaban a la zona para darles entrevistas al respecto, aunque ellos ni siquiera habían visto al ser. Pero lo peor ocurrió cuando un día, y por una curiosa coincidencia que sucedió en días muy cercanos al hallazgo del ser, los vecinos de Tamara llamaron al hospital porque, según ellos, la condición mental de la mujer se había deteriorado mucho y debía ser internada. Los médicos llegaron al hogar de la anciana y se la llevaron a pesar de sus protestas. La mujer chillaba que debía cuidar de su Alyoshenka, o si no, moriría. Pero como más adelante sería diagnosticada con esquizofrenia, nadie la escuchó ni le tomó seriedad a sus protestas. Y así, Tamara Prosvirina fue llevada a un hospital para enfermos mentales y su hijo adoptivo, de origen desconocido, se quedó solo en su casa sin cuidados, sin nadie que lo cuidara, y esperadamente ocurrió lo inevitable. El pequeño ser conocido como Alyoshenka murió de hambre en el interior de la casa de Tamara, en completa soledad, mientras ella estaba internada en la clínica en contra de su voluntad. Aquí hay que hacer una pausa y preguntarnos si en verdad fueron los vecinos los que llamaron a estos médicos o si la información de que una anciana cerca de Moscú había encontrado un ser definido como extraterrestre por sus vecinos había llegado a oídos de personas interesadas en ocultar este tipo de sucesos. ¿Habrá sido todo esto solo una conspiración en contra de una anciana solitaria e indefensa? También cabe recalcar que los médicos no se llevaron o siquiera vieron al ser en casa de la anciana. Si hubieran sido enviados por el gobierno ruso a silenciar el suceso, se lo habrían llevado con ellos, ¿no crees? Quizás sí fueron los vecinos los que llamaron al hospital, creyendo que la mujer estaba alucinando toda la historia de Alyoshenka. Pero tú tienes la última palabra. Déjame saber abajo en los comentarios qué opinas sobre estas dos opciones. Antes de continuar, quisiera invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, en donde estoy en contacto cercano de manera diaria con ustedes. También sígueme en Spotify, en donde subo el podcast en formato audible. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena, el link está abajo en la descripción. Si quieres enviarme algún suceso extraño que tú o algún conocido haya vivido, envíamela a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Volviendo a la triste muerte del pequeño ser, si te estás preguntando por qué nadie lo alimentó durante la ausencia de Tamara, fue porque su amiga, Tamara Naumova, se encontraba fuera del pueblo justo en esas fechas.
Después de muchos días, uno de los amigos de Prosvirina entró a su casa y se encontró con el ser muerto. Según declararía el hombre, al intentar limpiar un poco el cadáver, este se convirtió en una especie de momia, sin que él tuviera que embalsamarlo ni llevar a cabo ningún tipo de proceso más complicado. Este relato, en caso de ser cierto, comprobaría que el ser no era humano ni de nuestro mundo, ya que a pesar de llevar varios días muerto para cuando fue descubierto, no se había descompuesto de manera normal, y de hecho, ni siquiera olía mal. De nuevo, se presentaría una curiosa coincidencia, y es que este mismo sujeto que halló los restos de Alyoshenka, cuyo cuerpo se llevó con él a su casa, fue arrestado por la policía por haberse robado el cable de otro vecino. Fue aquí que el cuerpo policíaco ruso se encontró con la famosa momia del ser y la confiscó. El oficial de policía que había confiscado la momia de Alyoshenka se llamaba Vladimir Bendlin, quien mostró gran interés por ella. Rápidamente se la mostró a su jefe en cuanto la confiscó, pero este le restó interés y le dijo que se deshiciera de ella y no le diera importancia, pues era una tontería. No obstante, Vladimir la conservó y la guardó en el congelador de su casa, a pesar de las protestas de su esposa, y comenzó a investigar por su cuenta lo que podía sobre el extraño objeto. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Bendlin jamás pudo probar que el ser fuera de origen extraterrestre o que fuera una especie de duende, como muchos teorizaban. Él le mostró la momia a varios expertos de su confianza, pero las opiniones estuvieron muy divididas, por lo que no llevó a ningún lado. Un médico del hospital local que presuntamente había visto el cadáver informó que correspondía a un feto humano normal de 20 a 25 semanas de edad, nacido prematuramente. Podría haber vivido varias horas, pero no varias semanas, contrariamente a lo que confirmaba Prosvirina. Bendlin decidió inicialmente que se trataba de los restos momificados de un niño y se los llevó a la doctora Irina Yermoleva para su análisis. Esta dijo que no era un engaño, ya que era un cuerpo momificado genuino que alguna vez fue tejido vivo, es decir, que no era un muñeco fabricado. Sus conclusiones fueron que se trataba de un niño prematuro que estaba deforme, algo que podría atribuirse a las consecuencias del gran alcance del desastre radioactivo de Kyshtym en 1957. La teoría de Yermoleva era que este era el cuerpo momificado de un niño pequeño que había muerto en este desastre nuclear 40 años antes y que había sido descubierto apenas por la anciana y confundido con un ser viviente por ella, debido a las malformaciones que el niño tenía por los mismos motivos antes mencionados. El 15 de abril de 2004, los científicos hicieron una declaración oficial de que la criatura Kyshtym era una niña humana prematura con graves deformidades. Sin embargo, otros expertos y testigos dijeron que no podría haber sido un humano, ya que había demasiadas diferencias, se contaron hasta 20, en el esqueleto, que variaba enormemente del de un ser humano, especialmente en la parte correspondiente al cráneo. La asistente clínica de Bendlin, Lyub Romanova, quien había visto muchas deformidades en niños, declaró que, y cito, nunca había visto nada como esto, y que ella creía que lo que fuera esa cosa no era de origen humano. Dijo también que las diferencias eran demasiadas, entre las que destacaban el número de huesos de la cabeza, los cuales eran 4 en total, que tenían bordes afilados, los cuales eran completamente diferentes a los de un ser humano, según esta asistente médica. Si te fijas, estos últimos 2 estudios que te mencioné son mucho más recientes, datando ya del siglo XXI, y curiosamente son los que se van más por el lado de que fuere lo que fuere Alyoshenka no era humano, ni tampoco el feto de un niño deforme, como afirmaron varios especialistas rusos en los 90. Esto porque el policía Vladimir Bendlin cometió el error en su momento de entregarle la momia a unos ufólogos, y durante varios años la momia estuvo perdida, hasta que finalmente reapareció
y pudo ser estudiada y fotografiada de nuevo, aunque algunos afirman que este ejemplar que estás viendo en pantalla es falso y que la verdadera jamás volvió a aparecer. Si te estás preguntando qué pasó con la pobre de Tamara Parvicina, esta lloró desconsoladamente y casi termina de volverse completamente loca cuando se enteró de que su pequeño amigo había muerto de hambre en su casa. Y aquí es donde aparece un elemento que, como muchos otros de este caso, resulta curiosamente una coincidencia. Tamara intentó huir del hospital donde la tenían recluida, quizá para recuperar los restos del pequeño ser, pero murió arrollada en su huida, aunque los medios dijeron que se había escapado y que bailaba en medio de la calle debido a su enfermedad. Curioso, ¿no crees? En cuanto al origen de Alyoshenka, jamás se ha llegado a una conclusión final. La mayoría teorizaba que se trataba de un extraterrestre, mientras que otros creían que se trataba de una criatura del bosque o lo que vendría a ser un duende, en términos más modernos, en muchas culturas europeas y latinas. Fue llamado por algunos entusiastas de los temas ocultos como enano antiguo, haciendo referencia a que se trataba de la cría de una especie pequeña que vivía oculta en el subsuelo de la tierra, y por eso el pequeño había sido hallado cerca de un pozo. En el año de 2018, una momia humanoide muy similar a Alyoshenka fue encontrada en Atacama, Chile, lo que podría comprobar que no se trataba de un alienígena, sino del miembro de una especie oculta que habita en nuestro planeta. ¿Será que, en efecto, Alyoshenka pertenecía a esta raza antiquísima que es mencionada en infinidad de mitos creacionistas de todo el mundo que, según ellas, habitan en la Tierra desde mucho antes que nosotros y que ahora denominamos duendes o elementales? En verdad hay muchos elementos de esta historia que levantarán más de una ceja, que en efecto pudieron haberse tratado solo de coincidencias, pero también cabe la posibilidad de que alguien tuviera un interés en que este hallazgo saliera a la luz, por alguna razón que desconocemos. Pero gracias al internet, hoy tú acabas de conocer este caso. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido esta criatura? ¿Crees en la veracidad del relato? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Dale like al video y compártelo con tus amigos si te gustó. Sígueme en Instagram, dale like a mi página de Facebook y sígueme también en Spotify. El link para comprar mi novela Demonios de Luna Llena lo encuentras abajo en la descripción o puedes entrar directamente a amazon.com.mx y teclearla en el buscador. Te invito a que participes en la dinámica de los libros firmados por mí. Esto fue El Grimorio de Riggs y el enigmático caso del humanoide Alyoshenka en Rusia. Nos vemos en la oscuridad.